Bienvenidos a Cuídame Mucho, un espacio que dedicamos al cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, para tener un bienestar en nuestra vida, que es lo más importante. Hoy estoy con los doctores Durán y ya saben que cuando vienen ellos por aquí es para hablar de una parte tan importante como son nuestros pies, que a veces cuidamos poco. Pues Candela, efectivamente. Afortunadamente, la gente está más concienciada cada vez y acude más a la consulta nuestra, los podólogos, pues en muchas veces a modo de prevención, las menos, y bueno, otras veces cuando hay que ser más resolutivos y eliminar la patología que nos traen. Igualmente, yo creo que no es lo mismo decir voy al dentista que voy al podólogo. Yo creo que tenemos como una especie de miedo o algo así. Yo creo que es cuestión de costumbre. Antes, al dentista, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo soy muy mayor, lo reconozco, Bueno, que nos llevaban cuando había que hacer una extracción y poco más. Pero es que ahora ya de pequeñitos a los niños, yo a mis hijos les he llevado de pequeñitos con la dentición de leche para que les sellasen y no se formase una caries. Pues lo mismo pasa un poco con el podólogo. El podólogo antes venían cuando no quedaba más remedio y ahora pues nos traen a los niños, a la mediana edad, cuando hay una pequeña deformidad para evitar que se vaya más. O sea que los medios de comunicación, estos medios de la divulgación que hacemos nosotros con estos programas y otros similares, y más luego el trabajo nuestro de cada día a día en la consulta, pues eso hace que la gente vaya enterándose de cuál es el trabajo nuestro y por qué tienen que venir al podólogo. ¿Cada cuánto sería el tiempo ideal para hacerse una revisión? A ver, lo ideal, si no tienes nada relevante, una vez al año es lo ideal. Ahora, si tienes algo relevante, o un dolor, una dolencia, o que crees tú que tienes algo que no está bien, pues ir al podólogo. Ir al podólogo te marca las pautas. Si hay que hacer un tratamiento, si una vez al mes, cada 2 meses, depende del tratamiento que se te aplique. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las personas vamos a los sitios cuando nos duele algo, Sí. no por ir. Que no te quepa la menor duda. Pero eso está mal, eso deberíamos de Bueno, cambiarlo. Yo siempre digo que yo lo que opero es el dolor. O sea, Claro. la gente viene a la consulta, el pie que opera, nosotros hacemos cirugía, entre otras cosas, ¿no? Ahora explicaré a mi hijo qué tipo de cirugía hacemos. Pero entre otras cosas, nosotros cuando nos viene un paciente, pues, si tú tienes un pie deformado y no tienes dolor, no vas a venir a la consulta. Claro, a eso me refiero. Porque el pie por estética no se opera. Ahora, ¿por qué vienes? Porque te duele. Aquí o acá o en cualquier parte del pie. Y viene, no, es que no puedo calzarme, es que no puedo poner. ¿Por qué? Porque te duele. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Quitar el dolor, curar el dolor. Curar el dolor, ¿Está? exacto. Bueno, vamos a tratar varios temas durante el programa de hoy, como siempre, de mucho interés. Pero me gustaría empezar hablando de que en su clínica están siempre renovándose. Vamos a hablar un poco de esas nuevas técnicas, de esa ecografía, ¿no? de la que hablábamos, Gregorio. Vamos allá. Cuéntame, pregúntame. Vamos a ver, es una cirugía que en partes blandas, ¿no? Que la estáis empezando a usar ahora, ¿no? No es una cirugía siempre, ¿vale? Partiendo de esa base. Nosotros lo que hemos añadido a nuestra consulta como método innovador es la ecografía. ¿Qué es la ecografía? Como bien todos sabemos, la ecografía pues, es lo que se hace a las madres para ver al niño y demás. Pues esto lo estamos aplicando al pie. ¿Para qué? Para tratar, sobre todo, patologías de parte blanda. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tratado la patología ósea, algo de parte blanda también, pero no tan exactamente como lo podemos hacer con el ecógrafo. Porque el ecógrafo nos permite, con la sonda, ver el nervio, ver el tendón, ver el músculo, ver la grasa del pie, ver si está afectado, cómo está afectado y de qué manera se puede tratar. O sea, tiene muchísimos más beneficios, ¿no? Sí. Increíble. Ese es el futuro de la podología de partes blandas, de hecho. Antiguamente, muchas patologías que queríamos tratar con plantillas, porque es lo que te enseñan en la universidad, porque era lo que se sabía. Que muchas veces te volvías loco, decías, estoy con una plantilla, no le funciona, ¿por qué no le funciona? Y es porque estás tratando una parte de la patología del paciente, porque no se sabía más. Y gracias a la ecografía estamos descubriendo que muchas fascitis, por ejemplo, te pongo un ejemplo, van siempre unidas también a otra patología neuronal, que van acompañadas, digamos, ¿vale? Entonces, eso con el ecógrafo, pues lo podemos ver y lo podemos tratar. Antes eso no se sabía. Claro, antes no. Bueno, estábamos viendo un vídeo, justamente, eres tú, ¿no? El que está ahí. Sí, mira, ahí estamos aplicando una infiltración de PRP, que el PRP es el plasma rico en plaquetas. En este caso, esta paciente lo que le hicimos fue una fasciotomía y después le aplicamos ese plasma rico en el corte que hacemos desde la fascia. ¿Para qué? Porque el plasma lo que hace es un regenerador y un antiinflamatorio muy potente. Lo que hacemos al paciente, le extraemos
una cantidad de sangre, esa sangre se centrifuga y la sangre se divide en varias plasmas. Abajo se queda la sangre coagulada y arriba se queda el plasma rico, que lo que hacemos es, lo extraemos en una jeringa y directamente vamos a la lesión o al corte que hemos hecho y lo infiltramos. De tal manera que lo que conseguimos con esa infiltración es que se regenere mucho antes el tejido y la inflamación apenas aparezca. Ahí lo estamos justo viendo. ¿Ves? Ahí lo que hacemos es, con el ecógrafo, estamos viendo con el ecógrafo el corte que hemos hecho en la fascia y justamente vemos la aguja ahí cómo penetra en la incisión, ¿vale? Y infiltramos lo que es el plasma directamente en el... Lo bueno que tiene esto es que por medio de la ecografía lo que hace es que nos permite ver el sitio exacto. Donde tenemos que hacer el corte de la fascia, ni más adelante ni más atrás, ni más pequeño ni más grande, sino el corte exacto y en el sitio preciso. Y justo con la infiltración esta del plasma rico en factores de crecimiento, lo ponemos en el sitio donde tiene que ser exactamente, con lo cual la efectividad aumenta pues en un 90 y tantos %. Claro, vas al sitio exacto, ¿no? Claro, es que antes estas cosas hacíamos pues un poco dando palos de ciego. Sabíamos la anatomía tal, te imaginabas más o menos, pero luego hay muchas variantes. Entonces, justo con la ecografía lo hacemos, el error se minimiza mucho, lógicamente. Y en este caso hay una fasciotomía, pero esto se puede hacer en infinidad de partes. Por ejemplo, igual el otro día hicimos un PRP en un tibial posterior porque tiene una distensión. Luego también para el neuroma de Morto, que es una fibrosis del nervio plantar, existe un tratamiento gráfico que se llama radiofrecuencia, que lo que hacemos es emitir con una aguja, emitimos unas ondas de radiofrecuencia que lo que hace es envolver al nervio y lo va, digamos, como va haciendo que el nervio se vaya volviendo a su tamaño natural y quitando el dolor casi instantáneamente. Entonces, con el ecógrafo hay múltiples tratamientos que encima se hacen in situ la consulta. El paciente viene andando con su calzado y se va con su calzado andando y prácticamente sin dolor. Sí, os abre como muchas más posibilidades también. Es un campo enorme que estamos conociendo todavía y que nos quedan muchas cosas por conocer. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos utilizando? 2 años, ¿no? Para añitos. Ah, ya bastante. Sí. Ya sabéis un montón, seguro. Sobre todo él. Claro, por eso le he preguntado. No, es que yo... Para mí la ecografía es un mundo apasionante, pero me ha llegado un poquito pasado de fecha, ¿sabes qué te digo? Bueno, pero así os dividís el trabajo. Eso es lo más importante, claro, ¿no? Lo que sí, yo lo que hago mientras que las de ecografía yo me voy a jugar al golf, bueno. que es de lo que se trata, ¿sabes qué te digo? No. Dejarle todo el trabajo a él. Casi todo, casi todo. Hombre, a mí me da una envidia terrible mi hijo, porque mi hijo, primero porque es más joven que yo, y luego segundo porque él va a estar mucho mejor formado que yo, no mejor, más completo. Porque yo el tema, por ejemplo, de la ecografía, la curva de aprendizaje de la ecografía es muy larga. Y yo no estoy ya para estos trotes, ¿sabes qué te digo? Pero está él. Bueno, pues seguro que viéndole también vas cogiendo... gente. Si es que no quiero ni verlo. No quiero, no, ya ni quiero. Si yo cuando estoy en la consulta... Llega, ¿qué estás haciendo esto? Vale. Me voy. Sí, no, pero le doy autonomía a él. Yo claro. sé, le da bien y luego también otra gente, otros compañeros que vienen también, que se complementan. O sea, que no sí, tenemos un equipo ahí, un equipo bien formado de ecografistas. ¿Vale? Ah, sí. Claro. O sea, expertos en eso, ¿no? Claro, efectivamente. Los que me formaron a mí claro. vienen a la consulta a ayudarme, porque a lo mejor hay casos más complejos, pues que necesitamos... hay cosas que no se pueden hacer uno solo. Claro. Hay cirugías ecográficas que uno solo es imposible hacer. Entonces ponemos ahí un equipo bueno, un equipo que está... Ahora mismo son pioneros, porque todo esto que te estoy hablando, ¿vale? Lo empezaron unos podólogos aquí en España, que son los que a mí me han formado y son los que de cierta manera trabajamos conjuntamente. Bueno, sigues formándote a día de hoy, pero ¿cuánto tiempo estuviste formándote? Si es que esto no se termina todo el rato, ¿no? No paras. Candela. Si es que esto no se termina de formar uno nunca en la vida. ¿Sabes? Yo empecé a operar hace 40 años y las cosas que yo hacía hace 40 años con las que hago ahora no tienen nada que ver. Claro. Y es cirugía del pie. Y me imagino que dentro de 10 años mi hijo hará otras cosas, mientras que yo me dedico a jugar al golf, él hará otras cosas en la cirugía del pie que yo ya ni sabré lo que es. Porque va evolucionando, hay medios técnicos de los cuales disponemos ahora que antes no se disponía, y todo eso hace que vaya evolucionando todo, sobre todo la cirugía. Claro, sí. Así es el Pero tema. eso es muy bueno también. Es que claro. de eso se trata. Claro. Bueno, y hemos comentado que vamos a tratar muchísimos temas hoy. Vamos a pasar a uno también muy, muy frecuente, que es a ver si lo digo bien, metatarsalgia, ¿no?
Sí. que es el dolor de los metatarsos. ¿En qué caso se produce más? ¿Y en qué consiste, claro, este dolor? Venga, ¿quién me contesta? Trae. La metatarsalgia, Luis. como muy bien dicho, estos no son los huesos metatarsianos. Tenemos 5 en el pie. Metatarsalgia es algia del dolor del metatarsiano. Puede ser de uno o varios. Cuando hay un hundimiento del arco anterior, o sea, de algún metatarsiano que forma el arco anterior, en las cabezas suele ser, ¿no? Si este está más caído que el resto, cuando llega al plano del suelo, el primero que llega es este. Con lo cual, en esta zona de aquí hay un sufrimiento mucho más grande porque hay más apoyo. Entonces, ocurre en el tercero, en el cuarto, puede ocurrir en todos. Es un dolor, eso es metatarsalgia, un dolor en el metatarsiano. Puede ser de uno o de varios, o de todos. Sobre todo en pies cabos. Pies cabos lo caen muy verticalizados los metatarsianos. Cuanto más verticalizados están, más sobrepollo hay y más dolor hay. Solución, pues empezamos con un tratamiento ortopédico cuando se puede, y cuando vemos que el tratamiento ortopédico es ineficaz, pasamos a la cirugía. Y como sé que me vas a preguntar qué tipo de cirugía es, ya te contesto yo. Pues dependiendo de la patología que haya, así actuamos, sobre uno o varios metatarsianos. O hay que acortarlo haciendo una osteotomía de Weil, o hay que elevarlo haciendo una osteotomía elevadora, dependiendo de lo que nos diga el pie. El pie habla mucho y es el que nos dice, oye, que me pasa esto, pues hay que hacer esto para solucionarlo. Entonces, dependiendo del tipo de patología que haya, tratamiento específico. Y cuando se produce este tipo de patología, ¿qué complicaciones puede tener en la vida de una persona, por ejemplo? Pues te incapacita. Sí, ¿no? Sobre todo te incapacita para todo. Date cuenta que el tener una metatarsalgia es como tener constantemente una piedra dentro del zapato que cada paso que das se te está clavando, se te está clavando, se te está clavando. Eso al final psicológicamente te merma y te hace que al final te cohibas de hacer pues, una vida social normal. Y es así, es verdad. Nosotros muchas veces decimos que somos cirujanos, pero también somos psicólogos muchas veces, porque tú operas un pie, quitas un dolor y es que al paciente le cambia totalmente la vida. Tanto física como psicológicamente. Y no es broma, esto es así. Te he comentado antes que nosotros lo que operamos sobre todo es el dolor. Sí. Y la gente viene por el dolor. Y quiere, cuando tienes un dolor incapacitante, como en este caso, como ha dicho mi hijo, si tú tienes una china dentro del zapato, es quitar la china. Pues hay que quitar el dolor, elevarle metatarsiano o cortarlo o lo que sea para quitar ese dolor. ¿Qué ocurre si no lo quitamos? Que vas a empezar a apoyar mal el pie, vas a hacer unas lesiones por transferencias en el resto del pie, pero ojo, no solamente en el resto del pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera y en la otra cadera hasta que llega a la espalda. Ese es el tema. ¿Es más frecuente a lo mejor en mujeres por los zapatos de tacón? Pues, es que no me gusta hacer discriminación. O sea, al 50%. En este tipo de patología, siempre que hay una deformidad del lumbalgo suele haber una metatarsalgia porque hay un dedo en garra. Y al haber un dedo en garra, mira, cuando hay un dedo en garra, ¿qué ocurre? Que la falange proximal del dedo se dispara hacia arriba y esto hace que empuje el meta para abajo cuando te calzas, con lo cual, ¿por qué se produce el dedo en garra muchas veces? Porque el primer dedo está en valgo y hace que este suba para arriba. Todo tiene que ver, va en cadena. Todo. El juanete de toda la vida. Sí, lo que dijo mi hijo antes, no sé si en este programa o en otros anteriores, que hay un efecto dominó muy grande. Cuando se descoloca un hueso en el pie, de los 28 que tenemos hay un efecto dominó y se van deformando, se van descolocando los demás. Bueno, cualquier duda que tengan, que necesiten resolver, ellos están ahí para atenderles. Vamos a recordar el número de teléfono, que es el 91 560 77 93, y también tienen página web donde pueden pues ver todos los problemas que nos pueden quitar, www.clinicaluisduran.com. Y ahora mismo vamos a escuchar a nuestro compañero Óscar Blanco, que nos trae una duda. La quiropodia es el tratamiento podológico que consiste en la eliminación de callosidades y alteraciones en las uñas de los pies, con el fin de evitar y prevenir posibles molestias provocadas por el uso de un calzado inadecuado. Se dirige por un lado a evitar el dolor y por otro a evitar futuras lesiones más graves, como pueden ser ulceraciones, dolores que pueden llegar a impedir caminar. Los tipos de intervenciones que suelen practicarse son callos, suelen realizarse limpiezas de callos que se producen por el roce del calzado o por alguna forma de alteración de la pisada. Los callos surgen como reacción del cuerpo a las agresiones externas, generando queratina y creando capas de piel más gruesa. Uñas encarnadas, suele cortarse la uña que genera el dolor, evitando molestias, inflamaciones e infecciones.
corte y fresado de uñas terapéutico, deslaminación de hiperkeratosis, fresado de talones, elomas, que son lesiones hiperkeratósicas de forma y coloración oscura que crecen hacia adentro. Pueden ser ocasionados por presión de un hueso o de los zapatos, hidratación y masaje relajante. Bueno, esto es algo muy frecuente en las personas, por ejemplo, los callos, las durezas. ¿Qué diferencia hay entre los callos y las durezas? Esto es la podología de batalla, como digo yo. Esto es lo primero, lo básico, los principios básicos de la podología empiezan con esto. Claro. Empiezan con la quiropodia, ¿vale? Que antiguamente llamaban los callistas, antiguamente llamados. La dureza es una dureza es un aumento de hiperkeratosis en esa zona, bien por presión o por una mala pisada, que lo que hace es que la piel se defiende ante ese estímulo y empieza a crear como capas de piel muerta y endureciéndose para proteger, digamos, al hueso o al músculo o a la parte blanda que haya debajo de esa dureza. Y el callo al final se forma, porque cuando hay mucha dureza y mucha hiperkeratosis, al final se forma empieza a formarse como un núcleo que empieza a crecer hacia adentro, que al final eso duele porque empieza a tocar parte blanda debajo. ¿Y cómo sería el tratamiento a seguir para eliminar No, un a callo, ver, por ejemplo? Pues eso es, si es algo rápido que quieres hacer rápido, pues ir al podólogo con un bisturí, se deslamina la dureza, se desnuclea el callo y para eso tienes para un mes. Pero sí, claro. Pero claro, ahí hay que buscar, si tú quieres la solución definitiva, hay que buscar la solución definitiva, hay que buscar por qué se crea esa dureza, por qué se crea ese callo, que suele ser por una metatarsalgia, como ha explicado mi padre antes, por una mala pisada, que ahí ya hacemos un tratamiento quirúrgico, que ahí sí que eliminamos 100% y definitiva 100% esa el dureza. problema, ¿no? Eso. Claro, hay muchas veces que viene el paciente con un callo aquí arriba, en un dedo, en el segundo dedo, el tercero, el cuarto. Y la única, no es quitar el callo, quitas el callo, pero el dedo va a seguir así. Claro. Claro. La solución definitiva es Operarlo. poner el dedo alineadito. Porque si quitas el callo, pero lo dejas de la causa del callo, que es el dedo en garra, va a persistir. Operamos el dedo y muerto el perro se acabó la rabia. Yo he dicho siempre, yo digo que esto es la base de la podología porque gracias a la quiropodia diagnosticamos mucha y sacamos mucha cirugía, ¿vale? Porque el paciente a lo mejor viene pensando que, joder, que se me clava la uña, ¿qué tal? Digo, claro, yo te puedo ofrecer una solución temporal o una definitiva. Lógicamente, cuando ofreces la definitiva y ves que es una cosa que va a quedar bien, pues el paciente decide por la definitiva. Entonces quiero decir por esto que la quiropodia es la base de la podología, es la que todos los podólogos hemos aprendido y hemos sacado nuestra carrera y nuestro futuro y gracias a la quiropodia empezó Todo lo demás, ¿no? todo lo demás. Sí, a partir de ahí hemos ido desarrollando nuestra profesión, que es el pie. Y el pie era un mundo desconocido hace 40 años. Y Para hoy, muchas personas a día de hoy también. Sí, efectivamente, muy bien dicho. Pues nosotros llevamos 40 años de ventaja sobre muchas personas, porque estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con un pie a una cuarta de la nariz, por lo cual sabemos de qué va el tema del pie. Un poquito sí. Un poquito. Bueno, pues si os parece, vamos a ver a una de vuestras pacientes, Pues muy bien. que se llama Carmen Mellado. Y bueno, ella tenía una masa ósea que le impedía un poco la movilidad en el pie. A ver qué nos cuenta. Bueno, Carmen es una paciente jovencísima, no creo que tenga más de 25 años. Bueno, sufre de polio en ambas piernas y el problema de ella vino en realidad a hacerse unas plantillas. Nos conoció por medio de un amigo y nos la recomendó. Vino aquí, entonces le hice un estudio previo para las plantillas, le hice una radiografía que es la que hemos visto con anterioridad. Entonces mi sorpresa fue que tenía un crecimiento, una masa ósea en la articulación entre Chopin y Lefranc, que había crecido ahí, que le impedía hacer la dorsiflexión del pie. Entonces ella tiene polio, pero ella camina, y camina, ahora vamos a ver cuando se vaya cómo camina. Camina ahora y camina sin dolor, que lleva, mañana hace un mes que la operamos. Esta pequeña dorsiflexión que hace ella, ahora la hace sin dolor. Entonces esto a ella le viene muy bien para poder caminar y tener una deambulación lo más normalizada posible dentro de su estado, ¿vale? Carmen, cuéntame tu experiencia posquirúrgica. Bueno, mi experiencia posquirúrgica ha sido fenomenal, porque es que yo no me esperaba que en tan poquito tiempo yo podía andar sin dolor, porque yo, don Carlos, don Luis, cuando vine a su consulta,
yo venía con mucho dolor y venía que me habían mirado muchísimos médicos, tanto privados como de la Seguridad Social, y me decían que me querían dejar el pie rígido. Yo, claro, me negaba, porque yo el pie rígido no. Y ya, por una amistad de ambos, vine a usted, bendita sea la hora que vine, gracias a la vida que di con usted y con Gregorio, con los doctores Durán, y es que yo estoy encantada de la vida, o sea, yo no puedo decir otra cosa, que me han quitado el dolor, que puedo andar con mi minusvalía. Sí, sí, claro. Claro. Pero lo que había que hacerte, yo es que no soy partidario de artrodesar las articulaciones están para que se muevan, ¿entiendes? Entonces, yo tuve un profesor americano que decía que el movimiento es vida, y yo me he agarrado a esa máxima de siempre. Claro. Y el movimiento, refiriéndose al cuerpo en general, refiriéndose a las articulaciones, una articulación tiene que moverse. En muy contadísimos casos hay que dejarla rígida. En tu caso, mira, el ejemplo es claro. Este pequeño movimiento que tú puedes hacer ahora, que antes no le podías hacer, antes porque no. hacías esto y era un dolor Un terrible. dolor. Es que yo cada vez que, don Luis, cada vez que echaba yo el paso, Claro. era dolor. O Bueno. sea, era dolor que yo no podía aguantar. Pues no solamente no te hemos dejado el pie rígido, sino que le hemos dado movilidad, que es lo que pretendíamos. Ella tenía una masa ósea crecida aquí, que lo que hemos hecho ha sido una toilette, una buena limpieza, dejar la articulación al descubierto y darle movilidad a la articulación. Lleva 29 días operada, ni siquiera un mes, ¿vale? Sí. Utilizamos 2 vías de entrada porque era muy ancha, entonces con una vía medial de entrada no nos daba y tuvimos que utilizar estos dos abordajes, que ni se van a notar y aparte que eso es lo de menos, ¿entiendes? Sí. No, claro que lo entiendo. Ella venía para hacerse una plantilla y la verdad es que la plantilla ni te hubiera ido bien, ni antes, ni durante, ni después. Pues esa es la cosa, Claro. don Luis, que es que yo iba a los médicos, ya lo he dicho, tanto privados como públicos, Sí. no me daban una solución y yo sufría muchísimo cuando andaba, porque era un dolor muy agudo. Vale, pues Carmen, yo me alegro un montón de Más me alegro yo. de que la cirugía, bueno, pues haya Bueno, salido está también, estupenda, o está sea. fenomenal y que tú, sobre todo tú que estés contenta, y yo me siento feliz Sí. habiéndote dado esta calidad de vida. ¿De acuerdo, Pues Carmen? la verdad que sí, muchísimas gracias a usted y a Y a mi Gregorio. hijo, Gregorio. Y Vale. a Gregorio pues nos también. vamos a seguir viendo y bueno, te voy a poner un poquito de venda para sujetar esto un poco y ya está. ¿De Muchísimas acuerdo, Carmen? gracias por todo, ¿eh? Venga. Bueno, Carmen, ¿cómo va? Genial, ¿no? Yo muy bien, si es que vamos, yo ni me lo puedo creer. Esto no lo podías hacer antes. No, Vale, pues Carmen, todo genial. Si no hay ningún problema, nos vamos a ver en un mes. ¿Te parece bien? sí, Antes que nada. yo en un mes vengo aquí a que me vean ustedes. Efectivamente. Pero vamos, que esto ha quedado muy bien. Yo no me esperaba que en tan poquito tiempo me iba a quitar usted el dolor, porque es que ha sido, de verdad, esto ha sido un milagro. No, no es un milagro. Hay que hacer las cosas sin punto. Ya, pero es que tantos médicos que he estado, tantos médicos y que todos o me lo dejaban rígido o tenía que aguantar, Bueno. y venir a ustedes y que me lo han quitado, pues Es mi profesión y procuro hacerla bien. ¿Vale? de verdad que sí. Despídete de la gente, diles Pues, adiós. Adiós, y de verdad que son unos geniales, de verdad. Bueno, pues aquí escuchábamos el testimonio de Carmen. Ella, con su minusvalía, fue por eso, por lo que le apareció la masa ósea esa ahí. Ella vino a hacerse unas plantillas. Sí. Alguien la había recomendado, un amigo común, que pues, tenía problemas en los pies, como habéis visto, por su minusvalía. La minusvalía no se puede solucionar, Claro. pero el hiperapoyo que tenía, pues ella tiene la minusvalía en el miembro inferior izquierdo. Entonces ella tenía un aumento de apoyo en el derecho y no apoyaba bien el pie. Eso ha hecho que creciese la masa ósea esa en la articulación de Chumpar y del infrán. Entonces una masa ósea muy grande que le impedía la dorsiflexión del pie. Entonces, entiendo que cuando caminamos, al despegar, despegamos la punta de los dedos y claro, la fuerza se transmite al dorso del pie. ¿Qué ocurre? Queda tan fuerte el dolor que no podía. Entonces, podía la moverlo. minusvalía por un lado, al otro lado, le querían dejar el pie rígido, le habían dicho, bueno, ahí se ve perfectamente la radiografía, la masa ósea que tenía, y le hice la radiografía
para ver qué tenía el pie, porque venía a que le hiciese una plantilla. Y yo pensaba al principio, digo, le hago una plantilla para compensar un poco el despegue, pero bueno, cuando hago la placa y veo aquello, digo, Atiza, pero si mira lo que tienes aquí, Carmen de mi vida. Entonces, fue con su marido y con su hija y bueno, hicimos una especie de cónclave, mi hijo, sus familiares, ella y yo, y le explicamos la cirugía que bueno, como veis, fue todo un éxito porque le hemos quitado dolor. Ahí hace 29 días exacto que la habíamos Sí, estamos intervenido viendo cómo la movilidad. en estas ya imágenes y no tenía nada de dolor. Y bueno, cuando se fue de la consulta, bueno, aparte la hemos visto luego después a posteriori y está no encantada, súper encantada. Le dice que hemos hecho un milagro. Digo, no hacemos milagros, lo que tratamos de hacer bien nuestra profesión y bueno, pues había que hacerle esto. Es un caso que, a ver, os quedaréis satisfechos en todos, pero es un caso que ves Por supuesto. y tienes que sentirte increíble porque... Esto de verdad que el sentimiento que te queda dentro Exacto. como profesional no Eso se no puede se paga con explicar dinero. con palabras. Eso no se paga con No dinero. se paga ni con dinero ni con palabras, ¿no? Es algo inexplicable. Entonces, esa sensación que te queda dentro de ver el bien que le has hecho a esa persona con tu saber hacer de tu profesión. Y ahora mismo que nos comentabas que ya va cada muchísimo tiempo a visitaros y que Sí. está perfecta, Ella, pues la ¿no? última vez que la vi, pues sería hace 2-3 meses, porque después de la cirugía, pues luego hay que hacer un tratamiento rehabilitador, porque nosotros le dimos movilidad, pero esa paciente ha estado mucho tiempo caminando con dolor, hay que reeducarla Claro. para que aprenda a andar sin dolor. Aparte que tiene la pierna izquierda no la mueve, entonces hicimos unas plantillas especiales para ella, con unas piezas especiales para su movilidad, tratamiento de fisio, tratamiento en casa. Bueno, de hecho, te voy a decir una cosa, ella vino a consulta con una motillo de estas eléctricas, y eso es cierto, y ahora viene a consulta, viene andando. Bueno, la hemos visto en el vídeo No, pero es que que iba andando. viene andando, o sea, viene andando con una muletita, pues, lógicamente porque la pierna Claro. izquierda no puede utilizarla, pero viene andando por su propio pie, o sea, que Mira, es que ahí la no... tenemos. Y es que es así, o sea, es que no, y esto es a los 29 días, que yo la última vez que la vi, o sea, hará un par de meses, ya con sus plantillas, con sus ejercicios rehabilitadores y demás, y estamos una mujer esta que no se lo cree. No hay más que verle lo feliz que está. Así Ella, que eso conseguís. ella y nosotros. Eso es. Bueno, pues nos tenemos que despedir, no nos queda más tiempo. Pues nada, un placer. Encantada de haberos tenido por aquí otra vez Pues muchas gracias, Candela, un placer estar siempre contigo. y volveremos pronto, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y a todos Esperemos. ustedes, nos vemos en el siguiente programa.